En el video de investigación de hoy, te cuento que hay historias en el trading que suena a pura ficción, a mitos de un foro y a charla de quien dice haber estado ahí dentro. Pero esta historia ocurrió de verdad y es un caso real más que te traigo aquí a nuestro cuadro de YouTube. Y sucedió en el mayor ecosistema de apuestas del mundo. No por fraude organizado, ni por manipulación de resultados, sino por algo bastante más incómodo, un error estructural en un sistema que todos creían sólido. Diciembre de 2011, Christmas Hurdle, Town en Irlanda. Una carrera importante, muy seguida, con alta liquidez y atención máxima por parte de nuestros apostadores. El caballo favorito se llamaba Bowler La Vedette. Desde temprano mostró superioridad este caballo. No era una carrera caótica ni impredecible, como tantas veces pasa en los hipódromos. En este caso, todo lo contrario. Todo apuntaba a un desenlace controlado, típico de un caballo favorito. Era precisamente el tipo de carrera en la que los traders, algunos traders, se sienten realmente cómodos. Los traders que operan pues más a favor del favorito. Era entonces un favorito claro, una carrera más entre decenas que ocurren todos los días. Y quienes saben de esto son nuestros queridos traders. Mientras que el caballo que lideraba y se acercaba a la victoria, algo no debió ocurrir y apareció en la pantalla. Cuotas completamente desfasadas. Cuotas completamente fuera de la realidad. La cotización, la cuota a 28 para un caballo favorito a ganar. Para agregarle un poco más de jugo a esta historia, ya en los momentos finales de esta carrera, ojo, lo repito, no era en la largada, era en la fase en la que prácticamente no existía incertidumbre sobre el resultado. Estaba prácticamente decidido este desenlace y el caballo ya se escapaba para convertirse en el ganador. En este contexto, para cualquier trader experimentado, esto no es algo que se vea todos los días. Al contrario, lo que yo llamo y otros traders llaman en el mercado in play, en el mercado en vivo, cuando un caballo está claramente al frente, cerca de ganar, las cuotas siempre tienden por colapsar, por tener una caída descendente hacia valores mínimos y normalmente terminan en 1.01, tocando antes el 1.02 o el 1.03 cuando se entiende que el desenlace está muy cerca de ocurrir. Aquí no hay mucho espacio para movimientos extremos. Ocurren, pero una vez más te digo, son fenómenos raros. Como máximo, lo que sueles notar en los mercados son pequeñas variaciones de ticks, producto de una especulación más residual, o de la imaginación de algo completamente fuera de lo común por parte de traders que ven o intentan ver en el futuro algo que la mayoría no está viendo en ese momento. Como te dije, esto rara vez ocurre. Las cuotas mínimas representan probabilidades cercanas al 98 o al 99% de conversión. El mercado por lo general acepta que este evento está decidido cuando el contexto es un caballo escapando a punto de cruzar la meta. Pero ese día no fue eso lo que pasó. El mercado entró en un estado que consideramos anómalo. Se creó una situación completamente atípica en los mercados. Y, de acuerdo con algunos relatos que pude recoger en algunos foros antiguos, la mayoría de los traders se quedó sin reacción. Fue normal ver a algunos traders relatar que habían visto esta situación y no habían actuado por miedo, por estupefacción, por la petrificación de lo que estaba ocurriendo. Y para nosotros, por ejemplo, que somos lo que jugamos y trabajamos los partidos de fútbol, imagínense lo que sería ver al Paris Saint-Germain ganándole al Angers de turno 3-0 a los 85 minutos. Y de repente la cuota que está a 1.01 empieza a subir y su cuota llega a 28. Algunos de nosotros vamos a ser rápidos para reaccionar, lo sé. Muchos de nosotros estamos preparados, incluso especializados en aprovechar estas oportunidades que los mercados a veces van ofreciendo. Ni siquiera necesitan ser tan evidentes, pero muchos de nosotros nos quedaríamos sin reacción. Por eso, si condenaste a estos traders que tuvieron este comportamiento, quizás algún día te ocurra esta situación y tú también te quedes exactamente en el mismo lugar.
Pero bueno, la verdad es que algunos cerraron posiciones por desesperación, imaginando que esta carrera ya estaba arreglada, que el caballo también estaba mal identificado, por así decirlo. Otros terminaron quedándose atónitos en el fondo y que prefieren ni tocar el mercado, como te había dicho antes. Pero la mayoría hizo algo predecible, reaccionó. Y tal vez yo, tal vez tú, también podríamos haber estado en esa posición en 2011. Imagínate, al ver esta cuota de 28, tampoco era descabellado que tú, por impulso, aprovechases el máximo de dinero de tu banca para meter el dinero ahí. Más aún con un caballo que prácticamente está cruzando la línea de llegada, escapado. Ahora, ¿qué valor está encima de la mesa ahí? Estamos hablando de aproximadamente 800.000 libras transaccionadas a favor de este caballo. Un valor cercano al 1.000.000 de euros. Es un montón de dinero. Un valor que era prácticamente inédito en este contexto y a esa cotización. Entonces, una cuota del posible ganador que termina por empezar a subir y de repente había dinero disponible a un ley altísimo, a una cotización completamente loca. Y la pregunta que surge en este video es, ¿qué era eso? ¿Qué pasó? ¿Era un trader completamente descontrolado? ¿Era un misclick? ¿Un clic fallido del trader en la escalera? ¿Era lavado de dinero? ¿Fue una falla grave por parte de la tecnología del exchange involucrado en este caso? Son muchas las preguntas que se lanzan aquí para este abanico de posibilidades. Pero el problema recién estaba comenzando. Un bot mal configurado empezó a colocar apuestas en este ley con una responsabilidad completamente desproporcionada. Una apuesta de estas creaba una responsabilidad superior a 21 millones de libras. Análisis técnicos posteriores, según los relatos a los que pude acceder, indicaron a una exposición teórica total que podría alcanzar valores cercanos a los 600.000 millones de libras, un número que por sí solo habla de manera clara y, diría yo, si hay que encontrar una expresión, diría incluso escandalosa. Es quizás la palabra que se me viene para darle contexto a esta nuestra historia verdadera. Pero bueno, el valor aisladamente no era en sí el problema. El problema estaba del otro lado de la ecuación, en la exposición creada por quien ofrecía estas apuestas, por quien estaba poniendo ese dinero en contra para quien quería apostar a favor de esa cuota. Había un usuario operando con un software automatizado. En este caso, conectado a la API de Betfair. Podría haber sido la API de Just Exchange, pero no es el caso. Y bueno, el detalle más perturbador es que la cuenta de este usuario tenía al menos de 1.000 libras disponibles. Pobrecito el hombre. No quiero imaginar lo que es estar en el lugar de esta persona cuando abrió esa cuenta y vio menos millones. No sé si ustedes pueden imaginarlo. Nosotros cuando entramos a la cuenta y ya vemos menos algún euro, ya nos da el sudor frío. Es como cuando alguno de nosotros va a viajar en avión y tiene fobia o pánico al viaje, pues, y empieza a sudar por todos lados. Algunos de nosotros ya tuvo la experiencia en Betfair o en Justa, o alguien que hace la corrección de los mercados, retira el dinero por error y cae sobre nosotros como si fuera un peñazo, nos quedamos congelados de verdad. Imagínense ponerse en el lugar de este amigo que tiene menos millones en la cuenta. Avancemos. En condiciones normales esto sería imposible. Una persona que tenía menos de 1.000 libras disponibles en su banca y de repente tiene menos millones. Pero Betfair, que posee sistemas de control de responsabilidad precisamente para impedir ese tipo de exposición financiera, ese día, con una combinación tecnológica rarísima, un bug tecnológico, la verdad es que esto ocurrió. Un bot que terminó por volverse defectuoso, una falla en el control de exposición del exchange y un error de sincronización interna se anidaron para que fuera el peor momento posible. Un mercado que tenía bastantes traders vigilándolo. Porque si esto se hubiera colocado, por ejemplo, en una carrera de caballos de Nicaragua, caballos maltratados, sin pelo, ¿ustedes creen que había alguien con dinero ahí? Probablemente uno que otro, tal vez. Hay traders para todo en los mercados, es verdad. Eran sistemas complejos que normalmente no fallan de forma gradual. La falla en este caso fue silenciosa y fue un pequeño error que terminó teniendo
un impacto que ya no podía contenerse de forma discreta, porque había gente ganando mucho dinero, más que ese muchacho que estaba perdiendo, ese usuario que estaba perdiendo esa enormidad de dinero. Había todos los demás que estaban ganando. Esa carrera terminó y Bowler, la vedette, acabó ganando, tal como todos esperaban. Y durante breves instantes, muchos traders creyeron que acababan de hacer la mejor apuesta de sus vidas. Poco después, el mercado fue suspendido y nada fue liquidado. Es verdad que el lucro aparecía en las escaleras de trabajo, aparecía como contable, pero el dinero no estaba en las bancas y los foros empezaron a llenarse. Había un verdadero enjambre de mensajes presentes de todos los involucrados en esta situación. Las redes sociales de la época entraron en alboroto, ¿no? Es normal. Era el tema del momento, era un tema viral ocurriendo y había razón para que eso estuviera pasando. Y la pregunta que se repetía por todos lados en ese momento era, si el caballo ganó, ¿por qué nadie está recibiendo el dinero que fue puesto por error? Traemos ahora la respuesta de Betfair a lo que estaba ocurriendo. 3 horas fue el tiempo que tardó Betfair en reaccionar y a anunciar su decisión. Todas las apuestas transaccionadas en esta carrera serían anuladas. Apuestas, y hay que decirlo en vivo, y los stakes de todas las personas devueltos. Ningún lucro sería pagado. La explicación fue directa. Betfair dijo lo siguiente, paso a citar las palabras del comunicado. Existió una falla técnica grave que comprometió todo el sistema e integridad del mercado. Por ello, y esta es la resolución que nos parece adecuada. Esto fue lo que Betfair transmitió y en ese momento el mercado hizo lo que todos los mercados hacen cuando son empujados al límite. Se protegió. Ante el volumen anómalo de apuestas registrado durante la carrera de Christmas Hurdle en Leopardstown, Betfair salió a comunicar y aclaró la situación a través de su portavoz, Tony Calvin. El resumen del comunicado ya te lo había dicho, pero puedo recurrir incluso a las declaraciones registradas en At The Race por Calvin, un representante de Betfair que reconoció el episodio como altamente vergonzoso y que representó una experiencia de apuestas inaceptable para sus usuarios. Aún así, explicó que el incidente resultó de una combinación muy específica de eventos únicos que permitieron que la situación ocurriera. Según este portavoz, todo indica que el origen del problema estuvo en un programa de negociación automatizado, comúnmente conocido como bot, que habría introducido en el mercado una responsabilidad con niveles completamente desproporcionados. Y Calvin, en este caso el portavoz de la empresa, del gigante Betfair, confirmó también que la propia Betfair utilizaba sus bots internos en su infraestructura, subrayando que estos forman parte del funcionamiento normal de una bolsa que requiere ser eficiente en la liquidez que ofrece a sus usuarios. Cuando fue consultado sobre eventualidades, implicancias regulatorias, lo que Calvin nos transmitió públicamente fue que Betfair no tiene nada que esconder a las autoridades del Reino Unido y si la comisión del juego quiere analizar el caso, Betfair no tendría ningún problema con eso y siempre serían honestos y transparentes en esta gestión que se hace en los mercados. Esas fueron sus afirmaciones de este designado para comunicar y manejar esta problemática que salió a la luz pública. Lo que Betfair aún informó a los usuarios insatisfechos fue que la decisión podía recurrir al Servicio Independiente del Arbitraje de Apuestas, el IBAS, la entidad responsable de mediar disputas entre apostadores y operadores en aquella época. Hubo un comunicado más divulgado al día siguiente de este incidente en el que la empresa explicó que el problema técnico ya había sido identificado y reproducido en un entorno de pruebas. Se aplicó una corrección durante la noche que ahora está siendo sometida a pruebas rigurosas. Incluso eso fue lo que lograron agregar en una nota oficial. También mencionaron en el mismo comunicado y
creo que es importante traerlo aquí en el video, que uno de los puntos centrales importantes a debatir era que, contrariamente a algunas especulaciones de los medios de comunicación, confirmamos que todas las apuestas realizadas en este mercado habrían sido anuladas, independientemente de que Bowler, la vedette, hubiera ganado o perdido la carrera. Nunca existió ninguna posibilidad de que la cuenta en cuestión obtuviera ganancias. Betfair confirmó además que la cuenta responsable de estas apuestas fue inmediatamente suspendida tras la carrera. Pobrecito el involucrado. Sobre la identidad de este cliente, Calvin descartó rumores de que se tratara de una gran entidad o de una cuenta institucional. Si está buscando un cliente que facture más de 1 millón de libras, está en el lugar equivocado. Fueron las afirmaciones de la empresa. Hay quienes piensan que estamos protegiendo a este cliente, pero no es para nada el caso. Según información disponible, se trataba de una cuenta individual, de saldo modesto, y no realmente de una casa de apuestas ni de una cuenta vinculada a la propia Betfair. La reacción fue intensa, y muchos usuarios, muchos traders como nosotros, colegas de mercado, terminaron sintiéndose agraviados. Y es legítimo. Muchos de ustedes ya tuvieron conflictos de este tipo con cualquier exchange que sea. La verdad es que en los términos y condiciones siempre terminan protegiendo a las operadoras. Pero bueno, desde su punto de vista no se había producido ninguna ruptura de protocolo, ninguna regla había sido manipulada en este sistema y simplemente aceptaron las apuestas disponibles. Y eso es un hecho. Pero existe una diferencia fundamental entre justicia percibida y sostenibilidad estructural. En esta historia, el mercado no existe para validar sensaciones individuales. Existe para garantizar la continuidad en el sistema. Existe para garantizar que todo este ecosistema termine siendo equilibrado. E incluso sin pagar los cerca de 23 millones de libras que estaban en juego aquí. Mucho dinero, ojo. Betfair terminó pagando un precio elevado. Como se pueden imaginar, la confianza de todos los usuarios quedó bastante sacudida y la reputación de la plataforma terminó sufriendo. Es normal también que eso ocurra. Y tuvo implicancias incluso en la valoración de la empresa. Las acciones de Betfair en ese momento terminaron cayendo y varios análisis indicaron que la pérdida de valor en bolsa superó el monto que tendrían que haber pagado si el mercado hubiera sido liquidado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si ponemos los 23 millones de libras sobre la mesa de Betfair, quizás habría sido más ventajoso hacer el pago a los usuarios que habían ganado las apuestas que intentar controlar la situación de forma inmediata y que la respuesta hubiera sido realmente la cancelación de esos pagos. Pero bueno, estos terminan siendo los costos invisibles de estos errores, ¿no? Sistemáticos o sistémicos que van ocurriendo dentro de la operadora y termina siendo una operación de la dirección que tienen que decidir en el momento, al toque. No son situaciones fáciles para decidir para quienes lideran un proyecto que tiene que tener resultados o operaciones positivos. Y bueno, estamos aquí ante el día en que Betfair casi pagó decenas de millones de libras por una apuesta creada por un bot mal configurado. Y fue también, en el fondo, el día en que muchos entendieron una verdad que termina siendo esencial en nuestro medio. El mercado puede fallar. Lo que nunca falla es el sistema que lo regula. Este ecosistema, tantas veces les hablo sobre esto, se protege a sí mismo. Y tiene que hacerlo para que esto no se rompa. Y sigamos teniendo exchanges de apuestas deportivas por más décadas por delante en este camino, que todos esperamos poder recorrer junto a los mercados. Bueno, en ese momento lo que también importa recordar es un detalle muy esencial que muchas veces se pierde cuando se mira estos episodios con los ojos de más al día de hoy, diría yo. En 2011, y vamos a pensar en un espacio temporal que estamos hablando prácticamente de 15 años atrás, Betfair todavía no era el gigante institucional en que se convertiría más adelante cuando se integraron al grupo Flutter, principalmente, donde terminarían por convertirse en uno de los mayores players en el área del iGaming a nivel mundial. Betfair era una empresa, dando contexto, bastante reciente en una bolsa principalmente y todavía demostrando que su modelo
El modelo de negocio, que no era de una casa de apuestas, era robusto. Era también escalable. Podía crecer en operación con números sostenibles y era confiable a lo largo del tiempo, de manera de lograr retener clientes y maximizar su LTV de los clientes al máximo y bajar al máximo el churn asociado a esta área de negocio. El momento no era el mejor. Y nosotros, que algunos de ustedes de ese lado son empresarios, han de entender que crear o dar arranque o tener una startup y no darle confianza a los inversores en los primeros stage, en los primeros periodos, en las primeras fases de una empresa, termina no siendo el mejor momento para que existan problemáticas o problemáticas realmente con esa magnitud. Y las acciones de Betfair estaban estancadas desde hacía meses por debajo de las 8 libras, muy lejos de las 13 libras que la empresa tenía cuando debutó en la bolsa allá en octubre de 2010. La confianza del mercado ya había sido fragilizada ante la empresa y el periodo de inestabilidad que atravesaba no era nada bueno. Varios eran incluso los cuadros de nivel que estaban saliendo de la empresa, incluyendo Ed Wright, uno de los fundadores de la empresa, uno de los presidentes del consejo, y también termina saliendo con él David Yu, el entonces director ejecutivo y hombre fuerte de Betfair. Pocos meses antes de este caso de Leopardstown, Betfair ya había enfrentado algunas críticas y dudas tras una grave falla de software durante el mayor jackpot de la historia del Tote. Un número significativo de apuestas, incluyendo apuestas ganadoras, no fue correctamente procesado en ese momento, y para muchos usuarios ese episodio ya había dejado como una fisura, digamos así, en la percepción de la confiabilidad de la plataforma. Si quieres que te traiga este caso en detalle, porque es menos conocido, pero termina siendo igualmente revelador de cómo esas cosas se desarrollan entre bambalinas. Bueno, te invito a dejarlo en los comentarios y quizás pueda investigarlo. Podría ser un tema bastante interesante para traértelo aquí a nuestro foco. Por primera vez, de forma clara, muchos usuarios empezaron entonces a cuestionar este modelo por un simple error técnico. Si un volumen tan grande de dinero ficticio pudo entrar al mercado sin ser drenado, ¿hasta qué punto los números que las personas y los traders veían todos los días en los mercados eran realmente reales? Y bueno, más que el valor involucrado, este episodio expuso la verdad más incómoda. Una parte significativa de la actividad diaria de una bolsa no era generada por apostadores comunes, sentados en una casa con una laptop, oye, con un smartphone, sino que intervenían de manera mucho más importante algunos sistemas automatizados de la época, bots y estrategias algorítmicas operando a una escala invisible para la mayoría de las personas. Esto empezaba, amigos, a volverse realmente, en este momento, imposible de ignorar. Y todos los que estamos presentes en los mercados tenemos siempre la percepción de que alguna injusticia que se nos escapa del radar está por allí pasando. Ya pasa más de una década desde el caso que quedó registrado en una memoria colectiva de toda nuestra comunidad y terminó por convertirse en una leyenda presente en los foros y para quienes lo vivieron ese día. Algunos de ustedes no conocían esta historia y tengo mucho gusto de traérselas en un video más. Por eso, a ustedes y a ti, te digo que hay mucho más para descubrir en estos videos de investigación y hasta el próximo video. Termino por encontrarle ese lugar donde siempre te veo. Nos vemos en los mercados.